Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku, siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os presentamos a Ritmo de Blues, otra ponencia del 7º Encuentro Internacional de Haiku en Albacete. En esta ocasión es el turno de Elías Rovira Gil, que nos presenta su charla Las bases del haiku moderno. Lo presenta Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA. Con vosotros, Elías Rovira Gil. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos en la Facultad de Derecho de Albacete. Acabamos de presentar el libro Gotas de Rocío, 10 ediciones del concurso internacional de haiku. Y tengo el honor de presentar al primer ponente del 7º Encuentro de Albacete. Y este es Elías Rovira. Elías, no hace falta que lo presente porque es una persona muy querida para todos los que estamos en este camino del haiku. Pero bueno, voy a recordar que es vicepresidente de la AGA, de la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete, es coadministrador de El Rincón del Haiku y redactor jefe de la Gaceta Hojas en la Acera. Es autor de diversos artículos, pero sobre todo se caracteriza por sus traducciones de la obra de Shiki Masaoka, publicadas tanto en El Rincón del Haiku como en Hojas en la Acera. En cuanto a su obra, recientemente ha publicado el libro El humo de las ofrendas, junto a Mercedes Pérez Cotori, Momilli y a Orzas, en la editorial Haibooks de Albacete. Y también en esta misma editorial ha publicado su primer libro de haiku, Las 5 estaciones, del que voy a destacar un haiku que me gusta mucho. Si me lo permites, Elías. Luz de los fuegos, brillando en mi tazón de chocolate. Luz de los fuegos, brillando en mi tazón de chocolate. Elías va a hablar de las bases del haiku moderno. Os dejo con él. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Toñi, por esta presentación, que es una presentación de amiga más que otra cosa. Y gracias por tu tremendo esfuerzo en la organización de estas 7º jornadas, que estoy seguro que con todo lo que has puesto en el asador pues van a ser un rotundo éxito. Gracias. Y gracias también al equipo de canal de la Facultad de Derecho que hoy nos ha abierto sus puertas para estar en esta magnífica sala y organizar este encuentro, pero sobre todo por la de años y años en las que vienen apoyando al haiku en español con los concursos, los libros publicados, que son ya historia del haiku en español, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Y por supuesto también gracias a todas y a todos los presentes. De verdad que es un placer teneros aquí y una satisfacción tremenda. Como se ha dicho, os voy a hablar y os tuteo, si nos importa a todos, las bases del haiku moderno. Y claro, quizá lo que habría que empezar es por definir qué es eso del haiku moderno, ¿no? Bueno, pues en principio, por hacer historia, existían previamente a Baso, aquellos rengas, aquellos renkus, que eran poesías colectivas y que iban alternando estrofas de 5-7-5 con estrofas de 7-7. La primera, que la solía hacer el haijin más destacado, digamos, era quizá por eso de mucha calidad, y de hecho hay diccionarios de esas primeras estrofas que se llamaban hokus, ¿de acuerdo? Pero llega Baso e impone, por decirlo así, alguna serie de principios de la estética
japonesa, y le da cuerpo y entidad a esa primera estrofa, la aísla y la deja sola, y empieza a funcionar lo que se llamaba el haikai o haiku clásico, ¿no? Que nace, como todos sabemos. Yo sé que estoy diciendo cosas que quienes me estáis oyendo, pues muchos las conocéis, otros no, pero la mayoría sí. Tras Baso, y en ese haiku clásico y haikai clásico se sucedieron personajes como Yosabu Son, que fue entre 1716 y 1784, o Kobayashi Isa entre 1763 y 1827, hasta que llega Shiki, que nace en 1877 y muere en 1902. Se dice, en el ámbito anglosajón y en el ámbito hispano, que con Shiki termina el haiku clásico y comienza el haiku moderno. Ahora veremos que no son tantas las diferencias y que realmente la labor de Shiki, más que darle un giro completo y absoluto al cómo escribir haiku, pues lo que hace es ponerlo en el lugar que realmente le correspondía, ¿no? Y darle el mérito y el valor que realmente el haiku debería de tener. Y es aquí donde empieza lo que se llama el haiku moderno, ¿no? Y por lo tanto al que yo me voy a referir, prácticamente al haiku de Shiki. Después luego, ya más recientemente, pues a lo largo del siglo XX, pues han venido ya desarrollando diferentes tipos de haiku, y el haiku ha evolucionado mucho, lo que podríamos decir el haiku actual o haiku contemporáneo, como quiera llamársele. Pues empiezan a aparecer todo tipo de versos que se llaman haikus, perdón, y que, bueno, pues algunos de ellos quizá no reúnan los valores estéticos de Baso, de lo que haiku propuso que era un haiku, otros sí, ¿no? Pero aquí encontramos ya, pues, que sí, haikus abstractos, haikus surrealistas, haikus dadas. Hay gente que escribe el haiku al revés, es decir, en japonés sería de abajo para arriba y de la izquierda para la derecha. Si lo escribiéramos en castellano sería como escribir un haiku, pues empezando por el tercer verso, ¿no? Y escribir las letras de derecha a izquierda, ¿no? Hay haikus aleatorios, que la gente escribe palabras o versos y luego los ordena de forma aleatoria. Bueno, todo esto es lo que está ocurriendo. Quizá estas últimas materias puedan tener interés, y sin duda lo tienen, y para algunas personas mucho, pero quizá yo quería hoy brindar, pues, el haiku que normalmente se viene escribiendo, y dar un conocimiento de lo que es el haiku moderno, que se basa sin duda en el haiku clásico, y sería imposible conocer el haiku moderno sin conocer lo que es el haiku clásico, porque, como estamos diciendo, se basan el uno en el otro sin duda alguna, y no hay tantas diferencias. Lo curioso es que cuando estuve en Japón, y cuando las batallitas, ¿no? Y me pude reunir precisamente con el presidente de la Asociación de Haiku Clásico y con el presidente de la Asociación de Haiku Moderno, pues, y más cuando los tenía los dos delante, que se llevaban extraordinariamente bien, por cierto, no había ninguna rivalidad ni nada de esto. Pues les pregunté que en Japón y en las asociaciones, cuál era la diferencia entre ambas asociaciones y entre ambos haikus, ¿no? Y la sorpresa que me llevé fue que ellos hablaban era la cuestión de los seijikis, es decir, los diccionarios de kigos, de palabras de estación, porque el haiku clásico y la asociación de haiku clásico, y quienes escribían haiku clásico seguían el antiguo calendario lunisolar, y quienes escribían ya el haiku moderno y contemporáneo seguían el calendario gregoriano. Si tenemos en cuenta que el calendario gregoriano entra en vigor el 1 de enero de 1873, pues estamos hablando de una fecha que coincide justo con la vida de Shiki. Por lo tanto, también el concepto japonés es el de poner a Shiki como una marca donde decir, después de Shiki vino el haiku moderno. Realmente, como digo, lo que ocurre aquí es que para ellos la sandía para unos va a ser un kigo de verano, y para otros va a ser un kigo de otoño, por poner un ejemplo, ¿no? Pero esa es la diferencia, el calendario que usan unos y el calendario que usan otros.
Como digo, empezaríamos abordando lo que es los valores estéticos del haiku clásico, que son los valores estéticos de Baso. Para ello, quienes ya me conocéis, pues os he recomendado muchísimas veces leer el trabajo que está realizando María Victoria Porras en el Rincón del Haiku, en el apartado de debates. Podéis encontrar lo que llama la constelación de los valores estéticos en Baso, y que realmente define muy bien lo que es el haiku clásico. Entonces esto está escrito ya. Yo ya digo que mi intervención poco voy a aportar, salvo el hilvanar las ideas que otros previamente han hilvanado y han sacado y extraído de fuentes realmente muy interesantes. Para el clásico, como digo, estoy utilizando el trabajo de Mavi Porras, y ahora después pues utilizaré y diré de dónde viene lo del haiku moderno, ¿vale? Pero ahí podéis encontrar en sus palabras como lo que los teóricos hablan de los tres principales aspectos, los tres principales valores que llevaron a Baso a escribir el haiku, y que ella llama la triada de Baso, pues son el hosomi, lo que sería delgado y transparente, el karumi, que es ligero y sencillo, y el shiori, que es flexible, lánguido y supone la atenuación, ¿no? Estos conceptos, que parecen muy similares, pues quedan muy desgranados y muy bien explicados con los ejemplos que ella pone, ¿no? El hosomi es la transparencia del asombro, las cosas simplemente se muestran y no significa el aquí y el ahora que necesariamente tenga que ocurrir algo entre los ojos, ¿no? Habla del valor de la experiencia, además de el de los cinco sentidos. Por ejemplo, en este haiku de Giovanni Jara, desde Chile, pues se ve claramente hacia allá, hacia acá, el sonido y las olas. Como digo, un haiku de Gyohara y de Chile. Este valor ha sido contrapuesto por algunos autores con el futokimono, que significa aparente o grueso, ¿no? Y que hace referencia a la apariencia de las cosas, lo que le dan sus características, ¿no? Pero realmente otros muchos autores dicen que no se sostiene que ambos sean uno antítesis del otro, sino que ambos simplemente pueden darse al tiempo y no son lo contrario, ¿no? Y en el caso del haiku, ambos términos vendrían a desembocar en lo que sería el que las cosas simplemente se muestran. Están ahí y simplemente lo que hacen es mostrarse. Un ejemplo de haiku con futokimono sería este de Alicia Céspedes, del grupo Puente y Camino, desde Argentina, que dice: balas rojizas salpican el juncal, olor de azafrán. Es de Alicia Céspedes, de Argentina, como decía. El segundo principio estético sería el karumi, ¿no? Que como hemos dicho vendría a ser que el haiku debe de ser fresco y liviano y carece de lo que podríamos llamar el ruido, ¿no? El ruido que Mavi habla de que no haya ruido ni literario, ni sentimental, ni sensacionalista, ¿de acuerdo? Lo único que se percibe es el espíritu del lugar. Se trata de que el haiku sea claro y tenga la naturalidad de las cosas que se muestran, que llegan ahí. A estos principios que estoy citando, sin duda, luego se van sumando algunos, como el sabi, el wabe, el yugen, y como digo, los que lo van a caracterizar al haiku, según Baso, son los tres que he llamado, ¿de acuerdo? Baso, en principio, va a mantener esos valores de lo fijo y lo mutable que se da tanto en el Tao, ¿no? Pero tenemos aquí estos valores, estos valores de Karumi, por ejemplo, lo tenemos representado en este haiku de José Luis Vicent, de Valencia, España, que dice: oscurece, ya no suena igual el agua entre las piedras. Como digo, un haiku del valenciano José Luis Vicent. Y el tercer valor que se ha citado ya, que sería el shiori, lo que podría llamarse como la atenuación, ¿de acuerdo? Hay un haiku de Orzas, de Manuel Díez Orzas, de Madrid, España, que dice:
arrecia el viento y el chorrito del caño flota en el aire, ¿no? Podemos ver cómo ese comienzo tan fuerte de arrecia, y sin el viento, bueno, pues acaba en apenas un chorrito de un caño que además está flotando en el aire, ¿no? El viento, y lo que arrecia el viento acaba simplemente en algo leve que flota en el aire. Entonces esa atenuación que se va produciendo en el haiku pues es muy característica de los grandes haikus. Sin embargo, esta atenuación nos va a llevar a pensar sin duda en las justaposiciones que modulan unas partes del haiku, que modulan a otras, ¿no? Siempre Baso habló mucho habló en su haiku, lo exponía, del principio de contradicción interna en el que existían esos dos polos, pero lo que es cierto también es que existen haikus de una sola imagen, no son dos polos, solo hay una, lo que llaman el Eishibu Sujitate, que siendo de una sola imagen, es verdad que también hablan de dos partes de una sola imagen, ¿de acuerdo? Sigue habiendo dos partes, sigue habiendo un zoom, sigue habiendo un flujo, sigue teniendo que ver una parte con otra, y una parte normalmente sirve de atenuación para la otra, ¿no? Este haiku, por ejemplo, es un gran ejemplo de este haikus de una sola imagen. El haiku es de Jorge Braulio, es de Cuba, con el que ha realizado el saludo además a este séptimo encuentro, y que nos encanta. Dice: por donde pasa la sombra de la nube, qué quieto el mar. Jorge Braulio no está explicando que el mar está quieto porque pase la sombra de una nube ahí. No es un haiku de una imagen y que intente explicar una parte de la otra. No, simplemente una parte modula la otra, y es una misma imagen, pero que tiene dos partes bien concretas. Entonces, pues un gran haiku de Jorge Braulio desde Cuba, ¿de acuerdo? Y luego los que sí que tienen dos partes, dos polos claramente definidos, que es lo que llaman el teoría base, ¿de acuerdo? Pues esas dos partes pueden ser bien armónicas, es decir, que estén en la misma línea, o bien pueden estar muy confrontadas, ¿de acuerdo? Cuando la parte es armónica, una justaposición que podríamos decir elegante, pues le llamamos tori hayashi. Un ejemplo de él sería este haiku de Jorge Burbarela desde México, que nos dice: otoño ya, la pequeñez de la luna serrana. Un haiku que tiene dos polos bien diferentes, bien marcados, pero que sin embargo tienen que ver. El otoño con la pequeñez, con la luna, son todo términos que unos tienen que ver con otros y generan una armonía muy elegante. Otro contrario, es decir, de haikus que tienen un contraste muy fuerte, lo que se llama el Nugutsu Susugeki, pues podría ser este haiku de Fruto Soriano, paisano y maestro, que dice: paseo al sol, un gato negro y tuerto ahí mirándonos. Entonces, pues lo que genera es un contraste. Hay dos polos diferentes, claramente marcados, pero lo que es la luminosidad del sol, la alegría y toda esa energía, ¿no? Pues acaba viniendo a un gato que es negro, pues la oscuridad, y además esto que tiene que ver con menos luminosidad, digamos, ¿no? Y acaba diciendo mirando la palabra, con lo cual, pues supone un haiku de doble polo, pero en el que son dos partes totalmente diferentes. Todos estos principios y valores básicos que se han hablado del haiku clásico de Baso, y que recopilaba Mavi Porras, pues también Lázaro Orihuela en su blog lo resume de la siguiente manera: Baso sustituye el kokoro ari, lo expresivo, por el kokoro nashi, lo transparente, ¿no? Son principios estéticos como el hosomi, el busugai shingo, el shiori, futokimono, karumi, etc., llevaron al haiku a ser un poema limpio, sencillo, natural, espontáneo, lejano a la injerencia y pretensión del yo, nuevo,
También lo hicieron principios antiguos que Baso retoma en el Manjoshu, primera antología del país del sol naciente. Algunos de estos serían el Yugen, el Sabi, el Wabi, el Mu, el Ma. Es decir, no solamente son los 3 principios de Baso los que se dan en el haiku clásico, sino que el propio Baso tuvo en cuenta muchos más valores y muchos más principios de la estética japonesa para añadir a ese nuevo poema que creo que se llama haiku. Por ejemplo, otro principio sería el Furyu, que viene a ser un principio en el que se habla de que hay que ser natural, de no apegarse a ningún sistema de creencias ni nada por el estilo. Esto podría incluso ayudar a desdecir la teoría más extendida de que precisamente la diferencia entre el haiku clásico y el haiku moderno es que el haiku clásico es espiritual y el moderno es exclusivamente literatura. Bueno, no es tan así. Hay quien apoya, por ejemplo, que Baso pues realmente no tiene grandes haikus de religiosos, ni de defensa de la religión, ni proselitistas en este sentido, ¿no? Y sin embargo, luego sí que Shiki fue bastante más dogmático en cuanto a que más allá de las reglas, más allá de los principios y los valores estéticos, sí que llegó a imponer una serie de reglas para recomendar a escribir haikus y era más estricto en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, quizá la clásica diferenciación de espiritual literatura pues no sea del todo tan correcta. A continuación pasaré a la parte 2, que hablaré más allá del haiku de Baso, más allá del haiku clásico. Bien, pero ¿qué pasa más allá del haiku de Baso? Pues que cuando llega el haiku moderno, cuando llega Shiki, vamos a decirlo así, pues el haiku se encuentra, según dice el propio Blythe, en el momento peor de su historia. El punto más bajo de la historia del haiku, afirma, es el periodo entre Issa y Shiki. Shiki nació en 1856 e Issa murió en 1827. Entonces los poetas de ese periodo, Baishitsu, Sokyu, Horo, Rangai, pues eran todos llamados poetas tsukinamis, serían poetas mensuales, porque se reunían una vez al mes, se encerraban en una habitación y se inventaban haikus y ya está, y esa era la forma de hacer los haikus. Y incluso se hacían haikus, se componían pues para cumpleaños de los niños, para festividades, haikus por encargo, ¿no? Entonces no había podido caer más bajo, y lo que hace precisamente el haiku moderno es sacar de ese hoyo donde se había llevado al haiku clásico y darle de nuevo la brillantez que nunca debió perder. Y el haiku en la poesía, podríamos pensar, bueno, que solamente hay haiku en la poesía japonesa. Bueno, pues en principio es evidente que no, porque en formas que tengan que ver con pentasílabos y heptasílabos, en formas de 5, de 7 y de 5, pues hay numerosas poesías en Japón, ¿no? En la forma 575, concretamente se le llama la forma Teikei, es la forma que natural de habla incluso de los japoneses, es muy común, incluso en publicidad. Hay un pasaje de los Simpson que viajan a Japón y Lisa Simpson, la intelectual de la familia, por decir así, le dice a la madre: mira, las instrucciones del avión están escritas en haiku, ¿no? Bueno, estaban escritas en 575. Tanto es así que, por ejemplo, pues tenemos la choca tradicional, que era de 575, y luego 7575, y acababa varias veces, y acababa en 77. La de Okinawa sí que tenía 888, pero luego sí que tenía 575. También existía la forma de Usukusekika, que es la 575777. Otro sería el Sedoka, que sería 577577. Una sola persona se pregunta y se responde, y a veces lo hacían entre dos personas. Una preguntaba y otra respondía. A eso se le llamaba Mondo,
y era 577, 577 como se ha dicho. Estaba la catauta, que era 577, parecidísima a la forma del haiku, la catauta. Está la tanka, que quizás sea más conocida, ¿no? Que es el 57577. Está también el Somonka, que son dos tankas, 57577, 57577. Está el Dodoitsu, que es 7775. Está el Dokuin, que son varios Hokus o muchos Hokus juntos. Está la Renga y el Renku, que son 57577 y así múltiples veces. Es decir, estamos viendo cómo hay muchísimas formas en la poesía relativamente parecidas al haiku, ¿no? Y por fin llegaríamos a esta fórmula TK de 575. Pero ojo, eso no quiere decir que hayamos llegado al haiku. Llegar a 575 en esa misma forma está el haiku, pero también está el senryu, el hoku, el sapai y el muki. Por lo tanto, finalmente nos podemos encontrar con todo esto y sin embargo, pues nadie hemos oído hablar del séptimo encuentro de la catauta, ¿no? O que exista el festival La Luna Roja de Catautas, o que existan asociaciones en otros lugares de mondos, de somoncas. No, sí, es el haiku. Es el haiku porque algo tiene de especial el haiku entre todo este número de poesías que he leído, que son tan parecidas en métrica, pues mucho más allá de la métrica tiene que ir el haiku para que realmente sea tan diferente y haya volado hasta tan lejos incluso de Japón, ¿no? Todo este brillo que se da. Cierto que luego empezamos a hablar formas de verso libre, los haiku jijuritsu, por ejemplo, ¿no? Y ya a partir de ahí pues empiezan a no cumplir necesariamente esa métrica. Shiki, por ejemplo, en sus estudios comprobó que había en los clásicos ya oscilación silábica desde 16 hasta 25 sílabas. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el haiku clásico era siempre 575 y ha sido ahora ya con el moderno cuando no se cumple. Esto no es cierto. No es cierto. Un estudio que ha hecho Lorente, por ejemplo, que ha estudiado todos los haikus de Baso, todos de Baso, pues en uno de cada 5 o 6 no cumple la fórmula Teikei, no es 575, son haikus hachos de metro roto, ¿no? Entre 16 y 22. Frecuentemente, lo más frecuente es que sean yamaris, que son de más de 17 moras, o yitarasus, con algo menos, que son menos de 17 moras. Sin embargo, es verdad que Baso, entre otras cosas, sugiere y da como fórmula estándar el 575, ¿no? Y así se han manifestado también otros. Por ejemplo, Rodríguez Izquierdo pues afirma que Baso defiende la flexibilidad métrica. Versos que ceden a 3 y 7 sílabas pueden ser excelentes, mientras otros que a lo mejor lo sobrepasan solo en uno no tienen armonía. Lo que se ha dicho ya mucho, que el ritmo y la armonía no están necesariamente vinculada a la métrica, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que lo trajo el haiku moderno, el devolver al haiku a su lugar de brillo, a su momento, bueno, pues álgido de nuevo, ¿no? Después de haber estado arrastrado en el fango. Y a su vez vemos cómo la métrica no es necesariamente una diferencia entre el clásico y el moderno, porque en ambos había la posibilidad de saltarse, por decirlo de así, de alguna manera, el 575. Y así llegamos ya antes he referido que para el clásico pues recomendaba las lecturas de trabajo hecho por Mavi Porras, y para la parte que voy a abordar ahora de las aportaciones de Shiki o cómo concibe Shiki que podría enfocarse la escritura de un haiku, pues recomiendo el artículo de Elena Diakonova, que también lo puedes encontrar en el Rincón del Haiku, traducido en este caso por mí. Y por una compañera traductora. Elena lo que hace, pues igual que se hacía en el caso anterior que hemos dicho, pues es coger, irse a las fuentes y traducir algunas fuentes y recopilarlas. Ella lo que hace directamente es de los 80 ensayos que Shiki tiene exclusivamente sobre haiku,
80 ensayos exclusivamente sobre haikus, ¿de acuerdo? Porque él también tiene otros muchos de tankas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Él cuando llega, Siki, cuando llega, dice: mi compromiso es con la literatura, con toda la literatura. Y lo dice así de rotundo. Y efectivamente escribe sobre prosa, escribe mucho sobre todo tipo de poesía, pero es verdad que se centra en renovar el haiku, renovar la tanka. Y ya decimos, 80 ensayos sobre haiku. Bueno, pues Elena Diakonova lo que hace es, de esos 80 ensayos, coge 6 y los traduce y saca lo más interesante, y luego también saca notas de sus diarios. Los artículos que eligió, los ensayos que eligió Diakonova fueron el discurso del antiguo Festival de Haikus del 1893, Fundamentos del Haiku de 1895, Preguntas y respuestas sobre temas de haiku del 96, El poeta Buson de 1897, Unas palabras sobre el haiku viejo estanque, que este también lo podemos encontrar en Blitz y también está traduciéndose en este momento, pues que está en 1898, y Discursos sobre haiku en la cama de enfermo de 1901. Y luego, como os hemos dicho, de 2 de los 3 diarios de los últimos años del autor, que serían las Notas de un hombre postrado en la cama de 1899 y el que escribe en los últimos meses de su vida, Una cama de enfermo de 6 pies de largo, de 1902. De todo esto, que creemos que es bastante importante, pues Diakonova extrae cómo recomendaba Siki escribir el haiku moderno, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ese momento, todo lo que se aportaba de haiku y se recomendaba sobre el haiku, hasta ese momento estaba basado en lo que hemos dicho anteriormente, en la apelación a Baso sobre todo, y también a Buson, ¿vale? Pero nos retrotraemos a siglos anteriores para recomendar cosas para el haiku. Y Siki lo que hace es, bueno, pues enfocar cosas de cara al futuro, ¿de acuerdo? A cómo se tendría que empezar a reinterpretar la escritura de haiku para el futuro. Como hemos dicho, no solamente lo hace sobre el haiku, sino que también lo hace sobre la tanka y otros géneros, ¿de acuerdo? Es cierto que empieza a haber una influencia muy grande y unas presiones también muy grandes en todo lo que se empieza a experimentar por la entrada en la época Meiji de los géneros literarios que venían de Occidente, y en ese sentido también hay que decir que Siki era un enamorado y quedó fascinado, pues como todos los rebeldes y todos los innovadores de la época, como en España lo fueron también en Machado, que eran los más innovadores, quedaron prendados del oriental, pues en Oriente quedaron prendados de lo occidental. Pero al mismo tiempo Siki, es verdad que dentro de esa influencia occidental y de querer modernizarlo y demás, quería devolver el respeto que había que tener a las fórmulas canónicas, a las fórmulas de siempre tradicionales de la poesía japonesa, como era el haiku. Vivía en esa dicotomía tan característica en la vida de Siki, ¿de acuerdo? El haiku, que ya el mismo Baso pues dijo que tenía dos planos, lo que llamaba el eterno y el actual, ¿de acuerdo? Y que él vinculaba siempre lo eterno a lo universal, a lo cósmico, y de ahí la importancia del Kigo. Esto se va a seguir manteniendo por siempre, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es vincular esas formas eternas con cuestiones actuales que tienen que ver con otras cosas que están sucediendo en un momento determinado, que se vinculan con esa forma eterna, por decirlo de alguna manera. Diakonova lo explica muy bien con un haiku del propio Siki. Un paisaje con nieve sigue colgado en primavera. Polvo, de Siki. Bueno, este es el haiku que habría que leer, y ahora vendría ya la explicación. Bien, con respecto a este haiku, el propio Siki explica, y luego Diakonova se hace eco y lo desarrolla. Lo que llama la atención es que en el haiku se hable de nieve y de primavera al mismo tiempo. Claro, esto es un choque muy fuerte, ya de por sí, pero además, para la cultura japonesa, el que en una habitación en primavera hubiese colgado un cuadro con un paisaje de nieve,
es muy chocante, porque los japoneses cambian incluso las láminas que adornaban las paredes y las hacen acorde a la estación. Uno tiene unos cuadros de flores en primavera y cuando pasa la primavera quita esos cuadros y pone otros nuevos para la nueva estación que entra. Entonces llama muchísimo la atención a un japonés que alguien tenga nieve en las paredes colgadas en un cuadro cuando estamos en primavera. Y luego además lo último es polvo, algo que lleva pues a la desidia, a la suciedad, al desorden, ¿no? Y esto lo que va a sugerir un haiku de estas características en la cultura japonesa es que algo muy grave tiene que haber pasado en esa casa, algún tipo de tragedia de mayor nivel, pero sí algo muy grave, como para que la gente que viva en ella haya dejado posarse el polvo en los cuadros y además esos cuadros no estén acordes con la estación en la que se vive. Entonces todo este tipo de conjeturas, por decirlo de alguna manera, que no son conjeturas intelectuales, es algo que te lleva directamente tu cultura. Uno lee ese haiku en la cultura japonesa y le lleva directamente a decir, haya pasado algo, ¿no? Porque no me cuadra nada de lo que dice en ese haiku, no me cuadra nada, por lo tanto conmueve y da un fuerte pellizco a la persona que lo lee porque entiende que algo grave debe haber pasado. Y esta es un poco la fórmula que sí que iba a seguir empleando, ¿no? Sí que iba a apostar por los sentidos, por los haikus que llegan a través de los 5 sentidos puros y duros, por decirlo así, ¿de acuerdo? No está por la labor de crear haikus de amor, ni para poner sentimientos, ni para lucirse. Eso es lo que llama él, lo que hacen los poetas, y le llaman crear paisajes del alma. Él lo que le pide a los poetas contemporáneos es que escriban paisajes genuinos, ¿de acuerdo? Donde Makoto en principio conllevaría una profunda penetración en la esencia de las cosas. Que se represente lo que es no significa que se sea banal, que se sea superficial, sino que incluso invita a adentrarse en la esencia de las cosas, pero con la finalidad de crear paisajes genuinos y no paisajes del alma, que serían lo que hacen los poetas. Por eso durante toda su vida siempre defendió el sasei, siempre, en todo momento. Es verdad que durante una época de su vida lo recomendaba para quienes se iniciaban y abordaba por otro tipo de fórmulas más avanzadas para los más expertos, pero lo hizo puntualmente durante unos años y al acabar su vida de nuevo vuelve a recomendar para todos, para los expertos y para los no expertos, la fórmula del sasei o esbozar desde la vida, ¿no? Bien, él era un teórico que proponía nuevos sistemas de valores y nuevas terminologías en el haiku. Sabía que se estaba viviendo una invasión, dicho así, cultural a Japón, desde la cultura occidental. Él no queda ajeno a eso. Él hace algunos haikus sobre el béisbol, se hace fotos vestido de jugador de béisbol y entra un poco atrapado y cautivado por todo eso que llega novedoso y que le llama la atención. También en uno de sus diarios, en el de una gota de tinta, cuando va a unos meses de morir, pues habla de que lamenta que vaya a morir sin haber visto cosas como los nuevos teléfonos automáticos, los buzones bermellones, el teatro occidental, en fin, lamenta morir y no haber visto algunas cosas de Occidente que no era posible ver en su país, ¿de acuerdo? Y finalmente acaba abordando de forma directa lo que sería cómo construir el haiku. El haiku lo compone en principio de dos partes bien diferenciadas. Una, que sería el tema, un tema que tiene que ser aceptado, que debe estar en unos listados de temas, que los hay, y otra, la expresión de la belleza, lo que llama el bi. ¿De acuerdo? Este bi, luego él propone, como vamos a ver ahora, unas formas de construirlo y los temas que también habría que irlos trabajando y que iban evolucionando. Él, de hecho, hace un estudio sobre los temas y cómo han ido evolucionando. En cuanto a la belleza, al bi comenta que el haiku se basa en un concepto, por un lado, ¿no? Y por otro lado, las palabras que sugieren ese concepto, el isho
o lo que es el concepto, y el gengo, o lo que serían las palabras, ¿no? Todo ello conllevaría a generar belleza que podría venir de la mano del concepto o de esas palabras que se estarían utilizando en cuanto a su sincronía, en cuanto a su armonización con las eh, con el concepto, ¿de acuerdo? En principio aborda que las palabras deben de encajar de alguna manera con la idea que se está transmitiendo, con el concepto que se está transmitiendo, y si se está transmitiendo un concepto solemne, pues se deben de utilizar palabras solemnes. Si se está traduciendo un concepto superficial, pues es mejor utilizar palabras superficiales. En fin, que se esté en concordancia, e incluso llega a afirmar que la calidad de un haiku va a venir de la mano de esa concordancia entre las palabras usadas y el concepto que se esté tratando de transmitir. ¿De acuerdo? Él habla de que las descripciones pueden ser subjetivas, y esas serían las que vendrían del corazón, del kokoro, del alma, ¿no? Y que no son las recomendables para escribir el haiku, o estarían las palabras y las cosas presentadas tal como son, el shonomama, que serían de forma objetiva, y le llama así: descripciones subjetivas y descripciones objetivas. ¿De acuerdo? En este sentido empiezan a aparecer conceptos que él llama naturales o primordiales, y humanos, por otro lado. ¿De acuerdo? Los naturales o primordiales contemplan a su vez otras dos partes, los de cielo y tierra, y los enfrenta a los humanos. Es decir, aunque habla de tres conceptos, los del cielo, los de la tierra y los humanos, realmente cielo y tierra los agrupa en un solo bloque, los naturales, y los otros son los humanos, y los confronta. Y en principio, para el artista, dice que podrían tener el mismo valor los unos y los otros. De ahí la importancia de utilizar seijikis como diccionarios de palabras de Kigo, con estación, subestación, explicaciones, ejemplos, importancia y trascendencia que han tenido a lo largo de la literatura esas palabras, o bien algo mucho más sencillo, que es el kiyose, en el que solamente estaría la palabra y la estación y subestación con la categoría a la que pertenecería, sin más, mucho más sencillo, mucho más llevadero, ¿de acuerdo? Y en base a todo esto, él pretende generar algo que quizá los clásicos no entraron en eso, pues él sí que empieza a desarrollar una serie de reglas internas que siguen basándose, por supuesto, en los principios y en los valores de la estética japonesa, pero sí que son ya reglas que él empieza a elaborar en base a los tipos de concepto que se van a manejar, para que finalmente, volvemos a insistir, logremos la belleza, o logremos el bi. Y la belleza no estamos hablando, ahora hablaremos de esto, de algo, las mariposas, belleza en principio, en la cultura japonesa todo tiene su belleza, ¿de acuerdo? Pero a la hora de describirla, de desarrollarla, pues hay que desarrollarla. Él define dos tipos de belleza en principio: una que llama positiva, el shikukuteki, y otra que llama negativa, el shiokyukuteki. En principio, la positiva y la negativa son bellezas las dos. Es decir, no por decir belleza negativa no quiere decir que no sea belleza. Al contrario, lo es, y mucho, y en la tradición japonesa es la más frecuente. Se llama belleza negativa, pues quizá a todo lo que era, pues más que tenía que ver por ejemplo, con el otoño, con las hojas, la lluvia, lo viejo, lo usado, la melancolía, todo esto, las cacas de perro sobre un pastel, las cacas sí, de perro también, pero de pájaro sobre un pastel de arroz, para eso contiene su belleza, ¿de acuerdo? Y llama belleza negativa, mientras que la belleza positiva pues sería el sol, la luminosidad, las flores, la primavera, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que critica a Basso es que abusó de la
belleza negativa, ¿no? Cuando él hablaba de que el futuro era la belleza positiva y que era un poco lo que venía también de Occidente, la belleza que más se estilaba en Occidente, hablaba de que era el futuro e invitaba a los Haijines contemporáneos a escribir más en belleza positiva y menos en belleza negativa, reconociendo que era belleza también y que tenía su importancia, ¿no? Pero sin abusar de ella. Eh, por ejemplo, belleza negativa, pues podríamos encontrarla, tiene que ver con en el desarrollo de valores como el Sabi, el Yugen, el Koga, el Karumi, que decíamos antes, el Hosomi, ¿no? Y aquí tenemos un haiku que es buen ejemplo de belleza negativa y de cómo sigue siendo belleza. Con el bastón se entretiene el anciano, aplasta hormigas. Bueno, este es un haiku del valenciano Enrique Linares y que tiene todos los requisitos de esa belleza negativa. ¿Qué es belleza? ¿Qué es belleza para los japoneses, como ya hemos dicho, ¿no? Habla de un anciano, algo que quizá fuera no ligado al concepto de belleza occidental, que todo, la juventud, el esplendor y tal. No, pues es un anciano, ¿no? Que además va con bastón. Y además se dedica a aplastar hormigas, ¿no? Que es hasta cruel si lo pensamos en ese punto de vista, como digo, estelar y positivo. Pero indica totalmente una belleza y llega hasta lo más dentro este hermoso haiku, que tiene esa belleza negativa que los japoneses aprecian. Y cortamos aquí y a continuación haré una tercera parte para ir haciendo bloques y que sean más fácil el compartir los archivos. Bien, y por última parte vemos y concretamos cómo surge la construcción de la belleza en el haiku moderno, ¿no? Shiki, como se ha dicho, pues tiene una inclinación por la belleza positiva, a pesar de que reconocía que la literatura oriental, tanto la china como la japonesa, había tenido tradicionalmente una inclinación por la belleza negativa y que quizá este paradigma había que irlo cambiando, ¿de acuerdo? Él, como os he dicho también, pues creía que la contradicción que podía surgir a veces entre el concepto y las palabras que se usaban para expresar ese concepto era lo que él llamó la enfermedad de un poema. Ambos tenían que estar siempre en sintonía, ¿de acuerdo? La esencia, el kokoro, la idea de fragilidad, pues tenía que venir de la mano siempre de palabras frágiles, por decir así. Si se está hablando de algo doloroso, pues habría que hablar de colores blancos, de cantos de cigarras, de tierras blanqueadas, del marchitar del invierno, es decir, palabras que tenían que ver con ese dolor, generando una triste armonía, pero que todo quedara enmarcado de alguna manera, ¿de acuerdo? Él comentaba que el haiku avanzaría en una dirección cada vez más de una mayor objetividad, que la subjetividad que a veces podía existir en los haikus se iba a ir dejando poco a poco a un lado, y que cada vez es verdad que iban a ir apareciendo imágenes cada vez más complejas, ¿de acuerdo? Él creía que esa belleza positiva pues era más brillante, más viva, tenía más movimiento, más fuerza, y que esto calaría, llegaría y gustaría cada vez más a la gente que la belleza negativa, como se ha dicho. De hecho, él llegó a decir literalmente, o a escribir literalmente: muchos adeptos de la escuela del haiku valoran la belleza negativa por sí sola como la más adecuada a la naturaleza del haikai, y consideran las imágenes de lo dinámico y lo potente solo como algo vulgar. Sin embargo, si uno compara la belleza positiva y negativa, le resulta imposible constatar la supremacía de un tipo sobre el otro. Es decir, sigue haciendo llamamientos hacia la belleza positiva, por decirlo así. Como se ha dicho, siguió empeñándose en caracterizar
los conceptos y las categorías entre lo natural, que es lo que venía del cielo y de la tierra, y lo humano, que ahí lo confrontaba. Del cielo, por ejemplo, haikus, por poner un ejemplo, bueno, pues este de Toñi Sánchez Verdejo, que dice: vencejos, se deshace con lentitud la nube pluma. ¿De acuerdo? De la albaceteña Toñi Sánchez Verdejo. También albaceteña es Paula Martínez en este haiku de tierra. Romero en flor, en la encina hay bellotas del otro otoño. Paula Martínez de Albacete. Estos dos haikus son de cielo y tierra y por lo tanto son, digamos, superiores, por decirlo así, del nivel superior que es el de lo divino y lo terrenal, ¿no? En este sentido, como decimos, se confrontó luego como el polo opuesto a lo que sería lo humano. También se pueden conjugar el cielo y la tierra a veces. Por ejemplo, en este haiku de Ikari, dice: se va cubriendo el cielo de estorninos, viento de mar. Aquí tenemos un poco de cielo, un poco de tierra, pero siempre en el mismo polo contrario, por decir así, al terrenal, ¿no? Lo humano, que decía así, que el Jinjiteki que decía, ¿de acuerdo? Y en este sentido, de lo terrenal, de lo Jinji, pues por ejemplo, un haiku también de Valentín Carcelén, que dice: hablando sola, corta rosas mi madre, huele a comida. ¿De acuerdo? Pues algo mucho más terrenal, pero que también tiene Jaime, tiene un sabor a haiku absolutamente indiscutible. Basso dijo aquello de: eleva tu corazón y vuelve a lo común. Y en ese sentido sí que el haiku moderno seguiría esa vía, ¿no? Como la mayor parte de la vía creada por Basso en su día. No ahondó mucho más, pero sí que intentó mantener el Busuga y Shingo, es decir, ni sujeto ni objeto, de forma que no nos separe cuando escribamos algo. Cuanto más cerca y más próximo y menos separación tengamos con lo que estamos y sobre lo que estamos escribiendo, pues la armonía va a ser mucho mayor. Estar en armonía, por ejemplo, con la naturaleza nos va a hacer escribir muchos mejores haikus y llegar a escribir haiku mucho mejor que si realmente creamos una separación, una barrera. En ese sentido, pues se pierde esa comunión, ese Busuga y Shingo, y lógicamente va a perder fuerza, va a perder energía, ¿de acuerdo? Y ahí es donde Shiki decía también que había que ahondar para ser capaces de explicar las emociones, sí, pero de forma indirecta. Es decir, no me escribas la emoción, escríbeme cosas que finalmente me lleven a esa emoción. Puedes apelar a mis sentimientos, no apeles a mi razón, pero apela desde una objetividad genuina, desde algo que realmente hayas vivido y hayas sido capaz de transmitirlo con esta belleza, con este vi del que estamos hablando. Para ello, Shiki también insistió en que no solamente era cuestión de la forma, de lo eterno, sino que también había que ir eligiendo temas y los temas también decía que evolucionaban y que eran capaces de evolucionar, ¿de acuerdo? De hecho tiene un trabajo en el que estudió la evolución de 5 temas: el cuco, un arbusto, la primera tormenta de otoño, la hierba de Miyanaeshi y de plátano, ¿no? Bueno, pues estos temas, que por cierto son todos de otoño, de una estación negativa, pues fueron estudiados cómo había ido evolucionando a lo largo de las décadas y de los siglos en el haiku. Para ir terminando, pues Shiki lo que hace es crear un esquema, como hemos dicho, donde se abordarán unas reglas internas inherentes al propio haiku que generarían la belleza, el vi, y esta vendría de generar esos dos polos de los que ya habló Basso, ¿de acuerdo? O un polo, pero con estas dos partes que contendrían o bien belleza positiva o bien belleza negativa, o la una y la otra, igualmente con belleza objetiva y belleza subjetiva, también belleza natural, que recordemos incluía la celestial y la terrenal, y por otro lado la belleza humana, la belleza ideal y la belleza empírica,
y la belleza simple y la belleza compleja. ¿De acuerdo? Estos son que él genera una estética del haiku con unas reglas internas que tienen este tipo de bellezas, y de su confrontación o manejarlos en armonía va a depender la calidad del haiku. Y así todas estas reglas fueron transmitiendo sus discípulos, ¿no? De alguna manera una larga lista de discípulos que no leeré, pero que si bien iban aportando su visión propia, cada uno, como es natural, pues las grandes líneas que había trazado el maestro las mantendrían, y por eso el haiku moderno se ha seguido moviendo en esos límites, por decirlo así. Ya por ir terminando, algún aporte más del haiku moderno sobre el haiku clásico, alguna base más, pues seguramente Vicente Aya nos hable pasado mañana. Por ejemplo, él habla de la intensidad de las tres partes, por no decir tres versos, porque en japonés no los tiene como tal, pero bueno, vamos a hablar de esas tres partes de un haiku. Él siempre comenta que el haiku clásico tiene comienza con una parte baja, luego tiene lo que él llama la herida poética, en la que hay una intensidad muy alta y sube para volver a caer en ese tercer verso, y sin embargo el haiku moderno, a partir de Shiki, pues se encuentra la herida poética en el primero o en el tercero. En fin, este esquema tan clásico de en lo llano sube mucho para luego volver a bajar en el tercero, pues necesariamente no es tan así. Como digo, hablará de ello casi con toda seguridad el pasado mañana. La inmediatez con la que se genera, la chispa con la que se genera el haiku clásico, quizá tiene una mayor importancia, impregna de mayor manera al haiku que lo que ocurre en el haiku moderno, ¿de acuerdo? Que puede darse más luego en su escritura a esas reglas internas de Shiki, por lo tanto pareciera aquel como más menos reflexivo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y luego, pues quizá el haiku clásico permita que, arrancando de los sentidos, de lo que nos llega por los sentidos, también se puede generar una cierta experiencia que pueda ser usada para la escritura y el desarrollo del haiku, que quizá es una estrategia que se pierde más en el haiku moderno, que se centra exclusivamente en lo que nos dicen los sentidos, sin, como digo, ir más allá, sin ir más hacia la experiencia que nos puede brindar precisamente esos mismos sentidos. Al final todo viene de ahí, ¿no? Y al final todo viene de ahí. Estas quizás han sido las principales características, y sobre todo, como se ha dicho, pues el haiku moderno vino a poner de nuevo en el lugar que le correspondía al haiku, vino a darle la dignidad que el haiku nunca debería de haber perdido. Y bueno, espero haber sido claro. Como he dicho, las fuentes principalmente han sido dos: una, la constelación de los principios de Baso para explicar lo que suponía el haiku clásico, y otra, el artículo de Diakonova, lo humano y lo celestial y terrenal. Ambos se pueden encontrar en el rincón del haiku. Y bueno, luego pues hay una serie más de fuentes que, si alguien quiere, pues me las puede solicitar sin ningún problema. Muchísimas gracias por su por su atención, y bueno, con este chiste malo les dejo para cualquier pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Elías. Muchas gracias por tus palabras, por esta ponencia. Siempre aprendemos cosas nuevas contigo. Muchas gracias. Como siempre, me despido de vosotros. Sed felices sin más. Hasta el próximo programa.
Adiós.